Rara vez, quizás nunca, el mercado de las grandes ligas de béisbol había sido testigo de una noche que encapsulara con tanta crudeza y precisión el contraste entre la luz cegadora del éxito absoluto y la sombra más profunda de la negación. No fue una simple entrega de premios deportivos, fue una bifurcación histórica, un momento decisivo marcado por la imagen de dos hombres proyectados en la misma pantalla. El que ascendió a la cumbre como un dominador absoluto, respaldado por la unanimidad, y el que, incapaz de digerir la contundencia de la derrota, se vio lanzado a la crisis profesional más severa de su joven carrera. El anuncio del jugador más valioso de la Liga Americana de 2025 trascendió la mera concesión de un galardón individual para convertirse en un suceso dramático que confrontó a la nación entera y, de hecho, al mundo deportivo, con temas esenciales sobre la meritocracia moderna, el peso del orgullo personal y, fundamentalmente, la manera en que se procesa la aceptación de la derrota. En su segundo año con los Dodgers de Los Ángeles y tras completar una resurrección asombrosa después de su cirugía, Shohei Ohtani no solo jugó al béisbol, sino que redefinió los límites de lo que un atleta puede lograr en el siglo XXI. Como bateador, su dominio fue total, coronándose campeón de jonrones con la increíble cifra de 55 y registrando un OPS aterrador de 1.14. Y como si eso no fuera suficiente milagro estadístico, también brilló en el montículo, manteniendo una efectividad de 2.87, un rendimiento digno de un as de la rotación. Ohtani se había erigido, sin discusión posible, en una entidad de otra dimensión, un prodigio que había levantado un monumento de hazañas bidireccionales, el pináculo de la quimera. 30 periodistas de la BBWA, todos ellos, le otorgaron su voto, asegurando una victoria unánime y abrumadora que demostraba que el panorama deportivo estadounidense ya no contemplaba ninguna otra opción. En las redes sociales, la sensación de asombro ante el dominio del japonés se había transformado en algo más profundo, una tranquila resignación ante la perfección. El hecho de que los aficionados simplemente comentaran «otra vez Ohtani», sin sorpresa, era el testimonio más elocuente de su tiranía deportiva. Aquella noche se llevó a cabo la coronación inobjetable de un rey, un símbolo de que el béisbol, como deporte, había entrado definitivamente en la era de Shohei Ohtani. Sin embargo, detrás de esa luz cegadora, los números actuaron como un espejo despiadado que puso al descubierto la cruda realidad del perdedor. Mientras Ohtani habitaba una estratosfera absoluta con 420 puntos en la votación, los otros contendientes quedaban relegados a una órbita completamente distinta. La atención se centró particularmente en el tercero en la lista, Juan Soto de los Mets. A pesar de que Kyle Schwarber, con 260 puntos, se posicionó como segundo, el verdadero drama no residía en la lucha por ese puesto, sino en la brecha abismal de 189 puntos que separaba al segundo del primero. Aquello no era un margen, era un precipicio. Esta diferencia numérica era una sentencia sin paliativos que iba más allá de lo que podía describirse con la palabra derrota. Era una aniquilación. Los comentaristas de la MLB, con una frialdad casi clínica, lo resumieron. Soto es un jugador maravilloso, un talento generacional, pero no puede ni siquiera rozar el umbral del reino al que pertenece Ohtani. Pero lo más dramático de la noche no fue el resultado en sí, sino el gesto capturado en silencio, en un rincón de la pantalla, el semblante de un perdedor. Mientras Los Ángeles y Tokio se inundaban de júbilo y celebraciones, en una sala remota, el rostro de Soto, vestido con la camiseta de los Mets, se convirtió en el epicentro de un huracán emocional. En el instante preciso en que su nombre fue leído como el tercero, una mezcla fugaz de conmoción y perplejidad cruzó sus ojos. E inmediatamente después, sin posibilidad de negación, la herida lacerante del orgullo hizo que su expresión se contrajera de manera inequívoca. Sus labios se apretaron ligeramente en un gesto de represión,
y su mirada, desprovista de fuerza, cayó derrotada hacia el suelo, negándose a enfrentar a la cámara. Un detalle, sin embargo, era crucial y premonitorio. El bate de béisbol, su principal herramienta de trabajo, era sostenido con una presión feroz, los nudillos blancos delatando una tensión interna insoportable. No era la imagen de un atleta que, habiendo dado todo, acepta el resultado con dignidad deportiva. Era el retrato viviente del hombre que, en lo más profundo de su ser, se negaba a admitir la superioridad. Aquella brevísima alteración en su expresión, que duró apenas un suspiro, fue el presagio silencioso de la tormenta gigantesca que estaba a punto de desatarse sobre todo el ecosistema de las grandes ligas. Apenas unos minutos después de que los aficionados de todo el mundo se unieran en un coro de felicitaciones por el histórico logro de Ohtani, un único hombre se atrevió a romper la euforia: Juan Soto. En la entrevista remota que siguió al anuncio, su postura fue inicialmente de resignación forzada, pero en el siguiente parpadeo, su rostro se endureció y comenzó a hablar con una vehemencia que parecía arrancar las emociones que había intentado sofocar. Aunque su tono no era estridente, la ira contenida ante la derrota y la ansiedad por ver su orgullo cuestionado resonaban claramente en cada palabra. Soto afirmó categóricamente que al menos merecía el segundo lugar. Esgrimió excusas: su reciente traspaso a los Mets, el proceso de adaptación a un nuevo entorno. Pero tras esa fachada, la queja se elevaba en intensidad. Merecía ser valorado mucho más. Si su frustración se hubiera limitado a ese único punto, reclamar el segundo puesto, quizás habría sido catalogado simplemente como un mal perdedor. Sin embargo, la punta de su ira no se detuvo ahí. De forma imprudente, apuntó directamente al protagonista de la noche, Shohei Ohtani. Ohtani tiene la ventaja de ser un jugador de dos vías, espetó. Además, él ya está en su segundo año con los Dodgers, está completamente adaptado a su entorno. Lo que se transmitía a través de la pantalla no era una crítica deportiva sensata, sino un doloroso intento de justificar su propia insuficiencia. Pero el punto de inflexión, el momento en que cruzó la línea de no retorno, llegó instantes después. Cuando el entrevistador mencionó el nombre de Kyle Schwarber, el jugador que había quedado en segundo lugar, Soto soltó una carcajada nasal, breve y despectiva. Si me hubieran colocado por debajo de él, declaró con absoluta desfachatez, eso sí que sería un chiste. Y la frase definitiva, la que incendió el debate, siguió inmediatamente. Incluso si yo hubiera quedado primero, no reconocería esta farsa ridícula. En ese instante, los rostros del equipo de producción se congelaron y un silencio incómodo, cargado de incredulidad, se apoderó de los comentaristas en el estudio. El MVP, el premio más honorable del deporte, la cúspide de la autoridad histórica, había sido públicamente insultado de la manera más flagrante. Pocos atletas en la historia reciente se habían atrevido a tanto. Las palabras de Soto, más allá de su intención, hirieron profundamente la dignidad de la MLB. El clip fue inmediatamente extraído y difundido por medios gigantes como ESPN y Fox Sports, saturando instantáneamente las redes sociales. Las críticas fueron inmediatas y feroces. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Esto no es un torneo para satisfacer tu ego. La diferencia de talento se refleja en los números. ¿De qué habla? Los expertos, de manera unánime, negaban con la cabeza. Comprendían la frustración, pero catalogaban el acto como una estupidez que solo servía para devaluar su propia imagen. Mientras la frustración y la autojustificación de Soto se propagaban como un reguero de pólvora, los periodistas y analistas comenzaron a blandir la única arma irrefutable, la estadística fría. Simplemente no había espacio para el debate. El rendimiento de Ohtani residía en una esfera inigualable, y frente a la revolución numérica que había orquestado como bateador y lanzador, la opinión general, compartida por la vasta mayoría, era: nadie puede compararse con él. A continuación, el análisis se centró en Kyle Schwarber.
Era innegable que Schwarber había tenido momentos de supremacía en la temporada, liderando la liga con 56 jonrones y 132 carreras impulsadas, superando incluso a Ohtani en ciertos aspectos de poder puro. Su segundo lugar en la votación era por lo tanto un resultado perfectamente lógico. ¿Y qué había de Juan Soto? Su temporada fue ciertamente deslumbrante, rozando el club de los 40-40 con 43 jonrones y 38 bases robadas. Pero cuando se evaluaba el valor integral, el OPS, el impacto en la contribución ofensiva y, crucialmente, la influencia en la situación del equipo, Soto quedaba notablemente rezagado respecto a Ohtani y Schwarber. El indicador de WAR, que mide el impacto real del jugador en las victorias del equipo, lo demostraba con claridad meridiana. Ohtani con 5.0, Schwarber con 4.9 y Soto con 3.8. Esta era la realidad inmutable que cimentaba los resultados de la votación al MVP. Los analistas de MLB Network, inmediatamente después de la difusión de los comentarios de Soto, lo señalaron sin rodeos. El tercer puesto de Soto es la conclusión lógica. La comparación con Ohtani es nula, y las razones por las que está por debajo de Schwarber son evidentes. No había emoción en sus voces, solo el análisis profesional acumulado a lo largo de décadas. Esta opinión objetiva y serena no hizo sino aislar aún más a Soto, demostrando al público que su frustración no era más que un grito vacío sin sustento fáctico. Pero esa misma noche, la Liga también celebró el nacimiento de otro MVP, el de la Liga Nacional, Aaron Judge. Él debería haber sido otra figura en el mar de celebraciones tranquilas. Sin embargo, la primera pregunta que se le lanzó en la sala de entrevistas no trataba sobre sus logros de la temporada, sino sobre la diatriba de Juan Soto. Cuando el periodista pronunció el nombre de Soto, una chispa de sorpresa cruzó momentáneamente el rostro de Judge, pero se recompuso de inmediato, reemplazándola por una sonrisa tranquila, como si comprendiera perfectamente el circo que se había desatado. Luego, esa sonrisa se desvaneció y su mirada adquirió un brillo penetrante. Se generó una tensión palpable que modificó la atmósfera de la sala. Antes de hablar, Judge permitió un silencio de apenas un segundo. Un silencio breve, pero de una densidad increíble. Y las palabras que finalmente emitió fueron tan frías, concisas y tajantes como un bloque de hielo, dejando nulo espacio para la réplica. Él tiene sus propios problemas, sentenció. Eso es todo. Fueron 5 segundos de discurso. No hubo explicaciones superfluas ni circunloquios diplomáticos. En esos 5 segundos, Judge desestimó por completo los comentarios de Soto como algo indigno de debate. Sentó un precedente de deportividad y declaró que el tema no merecía un segundo más de atención. Inmediatamente después, devolvió la mirada al anfitrión, invitándolo calmadamente a pasar a la siguiente pregunta. No había rastro de ira o molestia en su rostro, solo una profunda decepción y la inquebrantable voluntad de no verse arrastrado a la controversia. Este breve intercambio se hizo viral de inmediato, barriendo a través de las redes sociales en todo el país. La voz general aclamó que la respuesta adulta de Judge, el representante de la MLB, había sido la declaración más aguda y sucinta en medio del caos. En el epicentro del escándalo de Soto, el comentario de 5 segundos de Judge terminó copando los titulares de los medios deportivos. El torbellino que rodeó las declaraciones de Juan Soto parecía destinado a extinguirse tras la legendaria y fría intervención de Aaron Judge, una muestra de la diferencia entre un profesional y un inmaduro. Soto no tenía margen para rebatir. No obstante, el verdadero huracán, el peor de los escenarios posibles, fue provocado por una acción posterior e inesperada. Y el detonante, en esta ocasión, no fue el propio Soto. El fuego fue encendido por el agente de Soto. Justo la noche en que los ejecutivos de la MLB intentaban desesperadamente calmar la situación, el agente utilizó su cuenta personal para emitir una incendiaria declaración dirigida a los aficionados de los Mets.
instó a la base de seguidores a levantar la voz contra la injusta estructura de la MLB y Ohtani. Aquello no era echar leña al fuego, era rociar gasolina y prender la mecha. La publicación se viralizó al instante, alimentando intencionalmente la ira y la desinformación de una facción de aficionados, escalando la situación hacia el peor desenlace. Al día siguiente, aproximadamente 300 aficionados de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan. Portaban carteles improvisados que proclamaban «La MLB es fraude», y la atmósfera se tornó tensa y volátil. Un problema que debería haberse limitado a la frustración personal o a las excusas de un jugador, se transformó, debido a la única instigación de un agente, en una protesta organizada contra la institución. Los medios se apresuraron a cubrir el incidente, y la extraña escena catapultó la reputación no solo de Soto, sino de toda la organización de los Mets, al centro de un escándalo que superó con creces cualquier expectativa. Sin embargo, la intensidad de la manifestación fue efímera. Cuando la policía comenzó a intervenir debido a la obstrucción del tráfico y el ruido excesivo, la situación se tensó, y varios videos del caos fueron subidos a redes. La opinión pública giró en redondo. Las críticas inundaron la web. Esto ya no es una protesta, es un ridículo alboroto. La comunidad de fans de los Mets se sintió especialmente traicionada. Las lamentaciones se sucedieron. Esto no representa a los Mets de Nueva York. Es el capricho de un agente que ha manchado el honor de nuestro equipo. Irónicamente, el acto supuestamente destinado a defender a Soto terminó dañando de la peor manera posible la imagen tanto del jugador como de la franquicia a la que pertenecía. Ante estos hechos, la postura de la MLB se endureció por completo. Los ejecutivos condenaron el acto, considerándolo un comportamiento que trascendía la conducta individual de un jugador para sacudir a toda la organización. Se iniciaron discusiones formales para determinar la responsabilidad del agente. Algunos expertos lo catalogaron como un problema de ética deportiva, más que una mera disputa sobre el MVP. La opinión pública se decantó por repudiar de manera total a Soto y a quienes lo rodeaban. El caótico episodio orquestado por la publicación imprudente de la gente arrastró a los Mets a una tormenta inesperada, minando la confianza en el club y golpeando su imagen de marca en sus cimientos. El día después de que el caos provocado por Juan Soto se extendiera a las calles de Nueva York, se celebraron reuniones de emergencia continuas en la sede de la MLB. El problema había escalado más allá de unas simples quejas o comentarios inapropiados de un jugador. La instigación de la gente había llevado a los aficionados a un acto colectivo que había puesto en jaque la credibilidad de la propia Major League Baseball. En el momento en que Shohei Ohtani fue nombrado MVP de la Liga Americana por votación unánime, la MLB había exhibido el contraste más pronunciado entre la luz y la sombra de su historia. La luz fue abrumadora, la completa resurrección de un jugador de dos vías que dominó la liga en promedio de bateo, jonrones y OPS, mientras mantenía una efectividad de as de 2.87. Ante números que parecían superar los límites humanos, 55 jonrones y 2.87 de efectividad, no cabía discusión. Los medios y los aficionados de Estados Unidos, aunque resignados, aplaudieron sin reserva su hazaña. Fue la coronación perfecta de un campeón. Pero la fuerza de esa luz hizo que la sombra se proyectara con una oscuridad y una nitidez inusuales. El rostro de Juan Soto al quedar tercero, su entrevista, esa risa nasal al escuchar el nombre de Schwarber, su declaración de que si me ponían debajo de él era un chiste, y su rechazo a la farsa ridícula. En la cima de la ceremonia del MVP, frente al campeón histórico, el orgullo de Soto se desbocó, abandonando por completo el espíritu deportivo en un espectáculo verdaderamente doloroso. Y el peor de los actos fue el de su agente, incitando a los aficionados de los Mets a alzar la voz contra la injusta estructura de la MLB, a través de una cuenta personal,
lo que resultó en la manifestación de 300 personas en Manhattan. El descontento personal de un jugador se transformó en una protesta organizada contra la institución. Aquello ya no era béisbol, era un escándalo en toda regla. Sin embargo, fue precisamente esta oscuridad candente lo que impidió que el anuncio del MVP se desvaneciera en un simple «Felicidades, Ohtani». El país entero se obsesionó con el drama durante días, dominando las tendencias. La perfección casi divina del logro de Ohtani hizo que el descontrol de Soto y la imprudencia de su agente destacaran aún más, enganchando a la audiencia. ¿Qué pasará después? ¿La MLB impondrá una sanción? La gente se quedó pegada a la pantalla como si estuviera viendo un reality show. Desde el punto de vista deportivo, quizás fue el peor escenario. Lo más hermoso es que el perdedor acepte con humildad, pero como entretenimiento fue sublime. El contraste entre el héroe perfecto y el antihéroe que se autodestruye ante la luz. La respuesta adulta de Judge, que intentó poner fin a todo en 5 segundos helados. Sin esta capa de drama, la noticia se habría diluido en cuestión de horas. En conclusión, el anuncio del MVP fue el contraste del siglo, un momento en la historia del béisbol donde coincidieron el instante más sublime con el más detestable. Y nosotros, los aficionados, devoramos la oscuridad con la misma avidez que la luz, porque un drama de béisbol tan visceralmente humano, tan cargado de emoción y expectación, quizás no volvamos a verlo jamás. El rendimiento de Ohtani iluminó el futuro del deporte, mientras que la autodestrucción de Soto se convirtió en un cruel libro de texto sobre lo que significa ser un profesional y lo que implica el espíritu deportivo. Cuando más fuerte brilla la luz, más densa es la sombra. La votación del MVP de 2025 nos obligó a enfrentar la realidad de que el béisbol moderno es un mundo donde la jerarquía se establece fríamente por la estadística y el mérito. Fue una noche que dejó en los corazones de los aficionados una compleja mezcla de excitación y un leve dolor en el pecho. Este pudo haber sido el peor desenlace posible desde la perspectiva del puro espíritu deportivo. Lo más elegante habría sido que el jugador derrotado aceptara con humildad el veredicto, felicitara a Ohtani y se retirara con dignidad. Pero como espectáculo de entretenimiento, esta noche fue inigualable. Tuvimos al héroe inmaculado, el hombre perfecto que consigue lo imposible, contrastando con el antihéroe, que no pudo soportar el fulgor de esa luz y se autodestruyó ante nuestros ojos. La respuesta fría y adulta de Aaron Judge, aquellos 5 segundos devastadores, sirvieron como un cierre magistral al debate sobre la decencia en el deporte. Si no hubiéramos tenido este nivel de confrontación, de colisión de egos y frustraciones, la noticia habría desaparecido en un par de horas. Oh, Ohtani ganó de nuevo. ¡Qué aburrido! La conclusión es que esta votación del MVP fue de forma simultánea el instante más sublime y el más despreciable que ha visto la historia reciente del béisbol. Fue el contraste del siglo, y nosotros, como aficionados, lo devoramos por completo, incluso la parte fea. Porque es dudoso que volvamos a ser testigos de un drama deportivo tan visceral, tan profundamente humano y tan impulsado por las emociones, que nos dejó a todos absolutamente enganchados. El desempeño casi divino de Ohtani apunta hacia un futuro brillante para el juego, mientras que el colapso de Juan Soto se convierte en una lección brutal, obligándonos a reflexionar sobre la verdadera definición de profesionalismo y espíritu deportivo. Si la luz es tan intensa, la sombra debe ser necesariamente igual de profunda. La votación del MVP de 2025 nos obligó a enfrentar la realidad de que el béisbol moderno es un mundo donde la jerarquía se establece fríamente por la estadística y el mérito. Fue una noche que dejó en los corazones de los aficionados una compleja mezcla de excitación y un leve dolor en el pecho.